Esta mañana quisiera iniciar lectura en el versículo 6 y versículo 7 del Salmo 140, ya que estos dos versos creo que contiene el énfasis de lo que sería todo el pasaje. Leemos la palabra de Dios en el versículo 6 y versículo 7. Dice: He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Señor, te damos gracias a ti por esta palabra, por estos dos versos, por el Salmo 140, por el día de hoy, por la mañana de hoy, por los hermanos que están con nosotros y aquellos que no pudieron hoy estar con nosotros. Damos las gracias a ti en este momento. Que seas tú, Señor, obrando por medio del Salmo a nuestras vidas, hablándonos, Señor, la verdad, llevándonos, Señor, a tu presencia y animándonos, exhortándonos y alentándonos para cada día más vivir conforme a la voluntad tuya. Amén. Hermanos, nosotros casi siempre todos sufrimos. Yo no sé, es muy probable que en este momento, de manera individual, cada uno de nosotros tengamos ciertos problemas personales, colectivos, pero la realidad es que este salmo nos muestra a nosotros la persecución. Te habla acerca de sufrir. Puede ayudarte a crecer en tu relación con Dios o puede hundirte. Eso es lo que va a hacer el sufrimiento, eso es lo que puede hacer la persecución. O creces en tu relación con Dios o te hundes. Todo depende de la perspectiva que tú tengas y de la respuesta tuya hacia el sufrimiento. Todo depende de eso. ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Cómo yo voy a responder ante el sufrimiento? Para poder responder de manera bíblica, nosotros debemos recordar la soberanía de Dios cuando sufrimos. Es vital para afrontar las dificultades de nuestra vida. Esa es la realidad. Dr. Carson dijo que cuando la opinión humana significa más para nosotros que la de Dios, nosotros estamos perdidos. Así que cuando nosotros pretendemos buscar ayuda o un refugio, un escondite en personas cuando sufrimos, estamos totalmente perdidos. Cuando tú sufres, este salmo te enseña a dónde debes acudir. Y nosotros los hombres estamos acostumbrados que cuando sufrimos vamos a la persona que tenemos a nuestro lado o vamos a la persona de mayor confianza. Y la realidad es que todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros somos perseguidos, todos nosotros sufrimos, pero realmente todos nosotros respondemos como responde el salmista. Si tú no lo estás haciendo, yo te invito a ti a que lo hagas y vas a ver los beneficios de esa confianza en el Salvador. Este salmo nos enseña cómo responder en oración a nuestro gran Dios, al único que está en control de todas las cosas. El sufrimiento es inevitable, pero puede ser sobrellevado y puede ser abrazado, entendiendo y afirmando la soberanía de Dios. El único que puede librarnos a nosotros de la persecución es nuestro Dios, más nadie. Y por esto he titulado al sermón de hoy, Librado en persecución. Y no estoy hablando acerca de muchos, estoy hablando acerca de uno, porque el Salmo se refiere acerca de la persona de David. Pero sin duda alguna esto está conectado y está enlazado con el cuerpo de Cristo. Está enlazado con cada uno de los que han colocado su confianza en Cristo. Entonces todos nosotros somos librados de la persecución. Esto lo vamos a ver 3 estrofas en el Salmo 140. La primera parte es un David que ora por ser librado. Lo veremos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La segunda parte, veremos a un David que ora para que el perseguidor sea castigado. Eso va desde el versículo 6 al versículo 11. Y por último, vemos a un David que alaba y exalta a Dios por la esperanza que Él le ha dado. Versículo 12 y versículo 13. La paternidad del Salmo 140 es indiscutible, porque su título dice que es Salmo de David. Así que David es el autor de este salmo. Pero se desconoce el contexto o la circunstancia que David está pasando cuando escribe este salmo. Si tú lees este salmo y los salmos que vienen, todos están ligados con un David que ora para ser librado, para ser protegido, para ser guardado.
Así que lo que David nos está enseñando a nosotros en el Salmo 140 es que en tiempos de persecución Dios libra a los afligidos. Esa es la gran realidad. En el tiempo de persecución Dios te va a librar. Dios siempre va a extender su mano y te va a ayudar. Quiero que vayamos a los primeros 5 versículos. Voy a leerlos. Dice: al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazo. En estas palabras vemos a un David que ora al único que puede orar, y es a Dios. Así que David desea ser librado de sus perseguidores antes de ser capturado. David no ha sido prisionero aún. David no ha sido capturado por estos hombres malvados. Pero antes de ser capturado, David ora para que esto no ocurra. Y de manera detallada, David describe a sus perseguidores. Y nosotros debemos ver las características de estos hombres. Pero antes de esto, antes de observar las características de estos perseguidores o de estos malos hombres, vamos a ver 5 cosas que dice la Biblia sobre el sufrimiento. ¿Cómo yo debo responder acorde a lo que la Biblia dice? Lo primero que la Biblia dice sobre el sufrimiento es que Dios es soberano, incluso en el sufrimiento. Dios está en control de todo. Dios sabe lo que está sucediendo. Lo segundo que dice la Biblia claramente sobre el sufrimiento es que Dios es bueno. Si Dios permite que sufras, es porque Él sabe que hay algo bueno en eso y quiere tallar tu vida. Así que la Biblia no solo dice que Dios es soberano, la Biblia no solo dice que Dios es bueno, sino que la Biblia dice que Dios tiene un propósito con nuestro sufrimiento. Pregúntate, no te aferres tanto cuando sufres, o por qué sufres, o el dolor que tú sientes. Cuando tú sufras, ora a Dios y di: Señor, muéstrame cuál es tu propósito. Y aun cuando no entiendas el propósito de Dios, descansa en Él, porque Él es quien permite esto. Así que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios tiene un propósito. Y en cuarto lugar, la Biblia te explica las razones por las que sufrimos. La Biblia te explica todo. ¿Por qué sufres? A, por un mundo caído. Esa es la realidad. Nosotros podemos sufrir porque estamos en un mundo caído. B, podemos sufrir por la carne, por nuestro propio pecado. Quizás no sean otras personas, quizás seamos nosotros mismos los culpables y los responsables. C, por el pecado que otros nos afligen a nosotros. D, por el diablo. Y en último lugar, por el propósito de Dios. De estas razones por las que nosotros sufrimos, nosotros vemos a un David que no sufre por el mundo caído. En este salmo David no sufre por su pecado. En este salmo David no sufre por el diablo. En este salmo David no sufre claramente por el propósito de Dios, sino que en este salmo David sufre por el pecado de otros hacia él. Eso es lo que nosotros vemos en este salmo. Así que no solamente Dios es soberano, Dios es bueno, Dios tiene un propósito. No solo Dios en su palabra explica las razones, sino en último lugar, la Biblia es clara sobre el sufrimiento. La Biblia es clara sobre que nosotros debemos sufrir. Hay 2 cosas en esta claridad del sufrimiento que la Biblia nos revela. Uno, el sufrimiento es real. Tú vas a sufrir literalmente. Y segundo, los que te persiguen, ellos van a tener que pagar. Esa es la realidad de este pasaje. Nosotros vemos a un hombre como David que ora a Dios, ruega a Dios y lo llama oh Jehová, lo llama el Yahvé.
Un Dios que se ha relacionado con su pueblo y un David que se ha relacionado con su Dios. Steve Lawson dijo: la persecución siempre ha purificado a la iglesia. La persecución difunde el evangelio. La persecución expande el reino. Ni siquiera la ira del mundo puede detener los propósitos de Dios. Fin de la cita. Eso lo dijo el día domingo, hace unos pocos días. Y la realidad es que cada vez que la iglesia ha sido perseguida, el reino de Dios siempre ha sido privilegiado. Cada vez que la iglesia del Señor ha sido perseguida, la iglesia se fortalece, se nutre, la iglesia crece, la iglesia se sostiene, comienza a echar músculos, comienza a expandir sus conocimientos con respecto a quién es Dios. Porque en el sufrimiento la iglesia va a su Señor. La iglesia no se aferra en otro. La iglesia solo se aferra a su Señor. Pero David también nos explica en esta primera estrofa de quién el Señor lo va a librar. Y nosotros vemos acá, hermanos, dos grupos de personas. Vemos a dos malvados. Los dos grupos son grupos malvados. Un grupo malvado que ve su pecado y se arrepiente de su pecado, que es David. David, hermanos, a pesar de que está siendo perseguido acá, cuando tú ves la historia de David, David fue un hombre malo. David fue un hombre que por medio de sus palabras destruyó matrimonios, que por medio de sus palabras destruyó y mató a hombres de Dios. Pero tú ves a un David arrepentido. Pero el otro grupo de personas son pecadoras y malvadas que jamás se van a arrepentir de sus pecados. Y David muestra 7 características de los hombres que lo persiguen. David dice: estos hombres son malos. Un hombre malo es una persona reprobada, es una persona maliciosa, es una persona que no hay nada bueno en él. Y recuerda lo que dice Pablo en el libro de Romanos: no hay justo, ni siquiera un uno. Todos se han desviado. Cuando tú ves la palabra reprobar, se refiere a un metal que ha sido rechazado. Y todos los hombres estamos reprobados por Dios. Así que el hombre que David está detallando es un hombre malvado. En segundo lugar, la segunda característica, en el versículo 1, dice que es un hombre violento. No solo es un hombre malo, sino también es un hombre violento. Es un hombre enojado, es un hombre airado, es un hombre que desea sangre, es un hombre que se deleita cuando mata y cuando genera caos. Eso es lo que ve David en estas personas. Y por esto David dice: Señor, líbrame de ellos. La tercera característica, en el versículo 2, dice que estos hombres son maquinadores. Y un maquinador es una persona conspiradora, es una persona malintencionada, es una persona que comienza a diseñar su plan para que otros caigan. Esa es una persona que maquina. Y David dice que maquinan en su corazón. Cuarta característica, versículo 2, es un hombre contencioso, es un hombre bélico, es un hombre que pelea, es un hombre que ama las peleas. Es un hombre que ama discutir. Es un hombre resentido. Eso es lo que dice David. Estas personas no solamente son malas, no solamente son violentas, no solo maquinan, sino también son contenciosas. Quinta característica, son calumniadores. Versículo 3. Y esta característica se va a repetir mucho. Versículo 3, versículo 9 y versículo 11. Acerca de calumniar. Y calumniar habla acerca de un detractor, hablar mal de alguien a sus espaldas. Es desprestigiar el honor de una persona. Hermano, yo no sé si David en este momento es rey o no es rey. Yo no sé si está siendo perseguido por Saúl o está siendo prácticamente perseguido por las personas de su reino. Pero David es un hombre que ve a sus adversarios como personas malvadas, violentas, maquinadoras, contenciosas y calumniadoras. Pero también
David ve a estos hombres malvados que son injuriosos. Versículo 4. Son hombres impíos, no santos, no puros, pero también son hombres injuriosos, insolentes, irrespetuosos, perversos, personas alzadas. Así ve David a ellos. Y en versículo 5, David dice la séptima y última característica, que son hombres soberbios, altivos o arrogantes, tanto en el pensamiento como en la conducta. Ahora tú puedes decir, luego de escuchar estas 7 características del hombre malvado, tú puedes decir, bueno, ese es el hombre malvado, yo no soy malvado. Pero ¿acaso no hay algún tipo de residuo en tu corazón? ¿Acaso no has examinado tu corazón y tu vida? Porque una persona cristiana puede ser una persona violenta en el hogar. Puede ser una persona en el hogar que ama pelear con otro, o en la iglesia. Tú debes examinar tu corazón y examinar tu vida como creyente y orar a tu Señor, y por medio de este pasaje examinar tu vida. Señor, ¿hay corazón malo en mí? Señor, yo deseo simplemente hacer lo bueno a aquellos que son buenos. El corazón del cristiano debe ser examinado una y otra vez, constantemente, y examinar qué es lo que hay aún en él. Puede ser una persona contenciosa, puede ser una persona que murmura acerca de un hermano, acerca de un pastor, acerca de una predicación, acerca de la palabra de Dios. Tú debes comenzar a evaluar tu vida basada en estas 7 características, porque si bien es que Dios te ha salvado, tu corazón no regenerado tiene vida y late. Y ese corazón no regenerado puede ser alimentado con violencia, con contienda, con injuria, con soberbia, con calumnia. Tú debes ver qué es lo que hay en ti. Ante el desánimo, ante la preocupación o ante la ansiedad, David sabe a quién acudir. Líbrame, oh Jehová. Versículo 4. Guárdame, oh Jehová. Él sabe a quién acudir y es a Jehová. Jehová denota supremacía, pero en David también vemos a Jesús. No solamente en las palabras que David utiliza para relacionarse con Dios. En la persona de David nosotros podemos ver a Jesús, pero vemos a un Jesús sufriente. David está sufriendo, pero Jesús también fue el siervo sufriente. No había nada atractivo en Jesús. Israel no veía nada atractivo en Jesús. Para Israel, para los judíos, Jesús era un asco. Porque Israel evaluó a Jesús de manera humana y no por la palabra de Dios. Estos hombres que perseguían a David evaluaban a David de manera humana, pero no por la palabra de Dios. Y tú debes tener mucho cuidado si estás evaluando a tu prójimo de manera humana, porque si lo estás haciendo así, tú te estás condenando a ti mismo. Cuando evalúes a alguien, evalúalo por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a corroborar eso que tú dices. Jesús fue desechado. Jesús fue despreciado. Les producía asco a los judíos. Ellos no lo consideraban como rey. Ellos no lo consideraban como el gran sumo sacerdote. Ellos no lo consideraban como el gran profeta de Dios. Isaías 53 nos muestra cómo Jesús, como el siervo sufriente, estaba familiarizado con el sufrimiento por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad, por nuestro pecado, por tu pecado. La vida de Jesús fue caracterizada por un sufrimiento continuo. El sufrimiento de Jesús no solo se ve en la cruz. El sufrimiento de Jesús se ve desde el momento que Él está en el vientre de María, siendo perseguido por hombres poderosos y que dieron muerte a una gran cantidad de niños, buscando a Jesús como su objetivo para matarlo. Jesús vivió cara a cara con la realidad del pecado.
Así que estos 5 versículos, esta primera estrofa, nos muestra 3 resoluciones. Lo primero es: resuelvo depender de Dios en oración cuando yo esté sufriendo. Cuando tú sufras, lo primero que debes hacer es ir a orar. Bien sea que sufras por tus hijos, por tu esposo, bien sea que sufras en tu iglesia, en tu trabajo, lo primero que debes hacer es Jesús, orar a Él, depender de Él. La segunda resolución: resuelvo recordar en mi sufrimiento que jamás se comparará al de Cristo. Jamás seré un siervo sufriente al estilo de Cristo. Yo sufro no para alcanzar a muchos. Yo sufro para asemejarme a Cristo. Para que el Espíritu Santo talla en mí la imagen de Cristo. Cuando tú sufras, tú ora a Dios para que el Espíritu talle en tu sufrimiento la imagen de Cristo. Eso es lo que debes hacer. Tercera y última: resuelvo reconocer que Él será fiel y que Cristo cuidará de mí. ¿Recuerdas cuando Jesús está a punto de ir a la cruz? ¿A quién ora? Al Padre. Aparta de mí esta copa. Jesús sabía que el Padre cuidaría de Él. ¿Quién levanta a Jesús de la tumba? El Espíritu. Así que Jesús sabe muy bien que Dios trabaja a favor de los afligidos. Si tú eres afligido por la causa de Cristo, alégrate y gózate en el Señor por este bien. Ahora veremos la segunda estrofa, cómo Dios ha de castigar al opresor. Desde el versículo 6 al versículo 11, dice David: he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. David sabe que el único que puede frustrar los planes de los malvados es Dios. Él es el único que puede hacer que sus planes se vuelvan contra ellos. David admite que Dios en esta estrofa tiene los recursos necesarios para salvarlo. Y tú y yo también debemos admitir que solo Dios tiene los recursos necesarios para extendernos sus manos a nosotros. La Biblia muestra, hermanos, la realidad de cómo Dios cuida de los suyos. ¿Recuerdas a Amán? Amán preparó una horca para Mardoqueo y resulta que fue Amán quien muere en esa horca. ¿Recuerdas cuando Jesús está en la cruz? ¿Quién crees que comenzó a alegrarse? Satanás. Satanás creía que había vencido a Cristo, pero la realidad es que Cristo resucitó. Satanás solo hirió a Cristo, pero Jesús es quien dará el golpe final a Satanás. Hermanos, en estos 2 versos nosotros vemos 3 características del que confía en Dios. Primero, Dios es su Señor. Dios mío eres tú. Una persona que confía en el Señor es una persona que se apropia de Dios. Tú eres mi Dios. Y por eso clama a su Señor. Lo segundo, la segunda característica de la persona que confía en Dios, no solo es que acude a Dios como su Señor. Segundo, su Señor es un potente Salvador.
Él va a Dios porque sabe que su Señor nunca ha perdido una batalla. David le llama, eres el potente Salvador. Nosotros lo conocemos como el Todopoderoso. Nosotros lo conocemos como el Dios que tiene un poder que se expande a todo lado. Y lo tercero y último que hace aquella persona que confía en Dios es que recuerda las obras pasadas de Dios a favor de él. Esas son tres cosas que el creyente jamás va a olvidar. Primero, quién es su Dios. Segundo, que es todopoderoso. Y tercero, lo que ha hecho en el pasado con él. Esas son cosas que tú no puedes olvidar. Pero en el versículo 7 hay algo muy interesante. Y es que David admite que su Dios lo ha salvado en el pasado colocándole un yelmo o un casco. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Y estas palabras son muy parecidas a las que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Efesios, hablando acerca de la armadura del creyente. Y te dice que el yelmo es el yelmo de la salvación. Es decir, jamás el creyente va a ser derribado porque el creyente ha sido salvo y su esperanza está en el Dios de su salvación. Un francotirador, si quiere matar a su víctima, le da en la cabeza. Un terrorista, si quiere acabar con esa persona, le quita la cabeza. Un dictador elimina la cabeza. Satanás siempre apunta a la cabeza, siempre lo va a hacer. Y por eso David dice, tú has guardado mi cabeza, porque Satanás siempre va a dirigir todo su ataque y su artillería a la cabeza. ¿Por qué crees que destruyó a Cristo o pretendió hacerlo en la cruz? Porque él sabía que si destruía al Dios encarnado, destruiría a toda la simiente de él. Destruir a Cristo es destruir a la iglesia. Él lo sabía. Nosotros sabemos que Satanás no logró destruirlo. Y eso lo revela Génesis 3:15 en el protoevangelio. Satanás solo heriría a Cristo, pero no lo destruiría. Sin embargo, la iglesia hoy debe librar una guerra espiritual. La iglesia hoy tiene la necesidad de protegerse con la armadura de Dios. Y esto, hermano, es lo que va a hacer de que tú y yo descansemos en nuestro Señor. Jesús no solo fue el siervo sufriente. En esta parte nosotros vemos que Jesús fue el siervo designado. La iglesia no ha sufrido un ataque, ni lo sufrirá como el que Jesús sufrió. Así que nosotros, la iglesia, no fue designada a ir a la cruz. Jesús fue designado a eso. El siervo designado para morir a favor de muchos. Por más que David sufre, David no sufrió al estilo de Jesús. David no era el hombre designado para sufrir por su pueblo. No lo fue. El Padre quiso quebrantar, quiso romper a Jesús. Eso fue lo que hizo el Padre. En la eternidad el Padre había planificado romper a Jesús. Y Jesús había dado su vida de manera voluntaria, pero el Espíritu Santo había trabajado en la resurrección de Jesús. La Trinidad, el Dios Trino, obrando a favor de los suyos. Aunque el hombre causó sufrimiento a Cristo, Dios estaba en control de eso. Y aunque el hombre aflija nuestras vidas, aunque el mundo trate de destruir la iglesia, aunque el mundo trate de cerrar las iglesias, Dios está en control de todo. Dios quiere ver a su iglesia en medio de la tribulación para sacar lo mejor de ella. ¿Qué es lo que saca Dios de ti cuando sufres? ¿Cuáles son los resultados de tu vida cuando sufres? ¿Es lo peor de ti? ¿Es la realidad de tu corazón? ¿O realmente cuando tú sufres, Dios saca lo mejor de tu vida?
Nunca excuses a una persona cuando sufre. Déjalo que sufra. Dios lo puede estar tallando o Él se puede estar hundiendo. Dios cumplió su decreto eterno en Jesús sin ser culpable. Alguien dijo que el Dios ofendido había pagado la deuda de los ofensores y con su resurrección, sin duda alguna, derrota a Satanás. Así que Satanás es destruido en lo que él había ya diseñado. Satanás nunca saldrá con las suyas. ¿Ves lo peligroso? Lo peligroso que es atacar a la imagen de Jesús. Lo peligroso que es atacar a la imagen de Jesús es que siempre vas a estar derrotado. Y recuerda algo, atacar a la iglesia es atacar a Jesús. Atacar a un miembro de una iglesia, atacar a un ministro, atacar a un creyente, es atacar a la persona de Jesús. Por lo tanto, el Padre va a derramar su ira sobre ti. Hay dos resoluciones que esta segunda estrofa nos deja a nosotros. Lo primero es que debemos resolver diariamente cubrir nuestra cabeza con el casco de la salvación. Lo primero que nos enseña esta estrofa es: cubre tu cabeza con el casco de la salvación. Esto solo puede ocurrir en una persona que ha conocido a Dios. Tú no puedes utilizar un casco que no te pertenece a ti. El casco es diseñado de manera personal para una persona. Tú no puedes prestar tu armadura a otra persona. El casco no es para tenerlo en la mano o para dejarlo en casa. El casco es para usarlo en todo tiempo. En el camino, en la iglesia, en casa, en todo lugar. Segunda resolución: resuelvo no tomar venganza, sino esperar en el justo juicio de Dios. Así que esta segunda estrofa nos deja solo dos resoluciones. Uno, usar el casco en todo tiempo. Y segundo, no tomar venganza. No tomes venganza, nunca lo hagas. Recuerda que el Señor dijo: mía es la venganza. Leamos la tercera y última estrofa, versículos 12 y 13. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. David, en estos dos versículos, expresa una inmutable confianza en el carácter de Dios y en el resultado para los justos. El Señor tomará a cargo la causa del afligido y el Señor guardará su derecho. Pero el afligido alabará a su Señor y morará en su presencia. Así que el conocimiento de Dios lleva a David a tener una seguridad en su Señor. Para que este conocimiento acerca de Dios se propague a los hombres, se necesita una predicación bíblica. Se necesita que tú, cuando te aferres a un pasaje bíblico, trates de hablar lo que el pasaje bíblico te habla y te muestra. Y es por eso que en esta parte tú ves, sin duda alguna, cómo Jesús es la esperanza de cada uno de los que sufren. Jesús tenía esperanza de que Él sería levantado al tercer día. Y la iglesia tiene esperanza que así como Jesús fue levantado, nosotros también seremos levantados. La iglesia tiene esperanza de que su Señor vendrá pronto por ella. Y es por esto que Steve Lawson decía que la palabra de Dios es como un poderoso león enjaulado. Simplemente no lo defiendas, sino suéltalo. Y la realidad de esa frase es que nosotros necesitamos entender de que tú no necesitas defender la palabra de Dios. Tú necesitas simplemente soltarla para que ella se defienda por sí sola. Y lo que David hace acá es por medio de esa relación que tiene con su Señor. Lo que hace es soltar la palabra de Dios para que la palabra de Dios obre como sabe obrar y como David sabe que obra. Charles Spurgeon decía de estos dos versículos:
que él anhela que su corazón sea recto para bendecir al Señor. Los hombres verdaderos siempre darán gracias al Dios de los justos por conducirlos al camino recto. Estos hombres verdaderos también morarán en la presencia de Dios por siempre, y por siempre seremos aceptados en ese lugar. Es un excelso honor y un precioso privilegio para los que sufren entender que deben alabar a su Señor y que deben comprender de que hay morada en la eternidad para cada uno de ellos. Esto nos enseña que no solo Jesús fue un Jesús sufriente, fue un Jesús designado por el Padre, sino también fue un Jesús sustituto. Para que tú y yo tengamos hoy esperanza en la eternidad, alguien tuvo que sustituir nuestras vidas. Así que Jesús lleva nuestra culpa y gracias al sacrificio de Cristo vamos a disfrutar por la eternidad. Gracias a su sacrificio hay lugar y morada en la presencia del Señor. En el mundo no viviremos cómodamente, pero en el cielo sí lo vamos a hacer. Y eso está a punto de ocurrir. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos? Nos enseñan dos cosas. Primero, que debemos alabar a Dios cuando somos afligidos. Eso es lo primero que te enseño. Alaba al Señor. Hermanos, yo no tengo fuerza, yo no puedo, yo no tengo ánimos. Alaba al Señor cuando sufres. Él es el único digno de adoración. Y lo segundo que debes hacer es recordar dónde vas a vivir. Alaba a tu Señor cuando sufres y recuerda dónde vas a vivir tú. Algunas personas creen que su sufrimiento está basado en el país donde viven, o en la casa donde ellos están, o en la iglesia donde ellos habitan. No, recuerda esa última resolución y ese último versículo 13. El único lugar donde hay esperanza y donde hay tranquilidad es en la eternidad. Para concluir, en el mundo sufriremos, siempre lo vamos a hacer. Hoy día la iglesia está sufriendo, todos nosotros sufrimos, pero seremos siempre guiados al libertador. Cuando tú sufras, el Espíritu Santo te va a guiar a Jesús, y en ese lugar vas a descansar esperando su venida. Hoy yo te hago a ti una invitación para que veas a dónde lleva el pecado. Recuerda que el pecado te lleva a ser destruido, a ser cazado, a ser derribado y a ser echado al abismo. Recuerda a dónde te lleva el pecado. Si tu vida está siendo hoy día llevada por el pecado, entonces clama con fuerza para que Dios sea tu mejor aliado. Ora a tu Señor para que Él te ayude y te proteja en medio de la aflicción.